Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Alabamos a Dios por su palabra. Alabamos a Dios por su palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Tu palabra escondí, guardada en mi corazón, para yo no pecar. Gloria a Dios. Contra ti, Señor. Tu palabra escondí, mis ropas en tu sangre. Gloria a Dios. Vamos a Cristo en esta noche. Aguas bebí para hacer una ofrenda agradable a ti. Mi vida a ti consagré. Alabamos a Cristo Jesús. Mis talentos solo son para ti, Señor. Mis dones preciosos tuyos son. No le veo razón a mi vida sin ti. Tú eres mi Señor y mi Rey. Disfruta la presencia de Dios en esta noche. Completa tu obra en mí, Señor. Hasta que el mundo pueda ver. Gloria a Dios. Tu gloria en mi rostro brillar. Bendecimos el nombre de Jesucristo. Tu palabra escondí guardada en mi corazón, para yo no pecar contra ti. Para yo no pecar contra ti, mi Señor. Tu palabra escondí. Mis ropas en tu sangre lavé. Y de tus aguas bebí. Para hacer una ofrenda. Gloria a Dios. Mi vida a ti consagré. Mis talentos solo son para ti, Señor. Mis dones preciosos tuyos son. No le veo razón a mi vida sin ti. Alabado sea el nombre de Jesús. Tú eres mi Señor y mi Dios. Así como el fuego refina el oro, completa tu obra en mí, Señor. Dios le bendiga, hermano o hermana, que te conectes ahora, te conectes después, escuches la palabra ahora. Gloria a Dios, para que el mundo pueda ver tu gloria en mi rostro brillar. Dios bendiga a su iglesia, Dios bendiga a su iglesia, Dios bendiga a sus hijos, y Dios bendiga a su creación. Dios tenga misericordia de nosotros. Dios tenga misericordia de nosotros. Dios nos ayude. Dios sea con cada uno de nosotros. Necesitamos mucho de Dios. Y el que tiene sed tiene que buscar esas aguas de Dios. El que tiene hambre de Dios tiene que buscar a Dios. A Dios hay que buscarle, hay que dedicarle tiempo. Y los que servimos a Dios de alguna manera, tenemos que sacar tiempo para servirle también. Servir a Dios es cuando hacemos algo para agradarle a Dios, pero que ayuda a las personas. Cuando enseñamos la palabra y lo hacemos por amor y lo hacemos para edificar, y lo hacemos para ayudar, estamos edificando, estamos dando frutos. Y quiero compartir en esta noche una palabra del Señor, una palabra, una exhortación, una palabra que te ayude, que te sea faro
Estamos todavía en la época de la pandemia, pudiéramos decir, tiempos de pandemia, tiempos de gran aflicción, tiempos difíciles, tiempos más complicados, tiempos extraordinarios, pudiéramos decir, pero no para lo bueno, sino tiempos extraordinarios de difíciles, donde se aceleraron las muertes, se aceleraron las enfermedades, se aceleraron los problemas, las tensiones, las crisis eclesiásticas. Pero la palabra de Dios es nuestro faro, y esta es una palabra para la iglesia y para esta iglesia que voy a leer acá. Para esta iglesia que voy a leer acá en el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 41. A esta iglesia le quiero predicar en esta noche. Iglesia de los Hechos, capítulo 2, verso 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Las personas, cuando recibieron su palabra, fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Se predica la palabra, y los que reciben la palabra son bautizados. Esa es la iglesia a la que le estamos predicando. Dice que se bautizan y se añaden aquel día como 3,000 personas. 3,000 personas se añadieron aquel día. Y perseveraban, es decir, se mantenían, persistían, eran constantes en la doctrina de los apóstoles. ¿De qué apóstoles? De los apóstoles de Jesucristo. En la comunión unos con otros, tenían intimidad unos con otros, es decir, una relación fraternal de compartir juntos. En el partimiento del pan, es muy probable que se refiera a la cena, a la Santa Cena que le llamamos hoy nosotros. Nosotros le pusimos santo a la cena, le pusimos santo a las personas, San Pedro, San Juan. Bueno, este es el partimiento del pan. No dice del pan sagrado, dice del pan. Y en las oraciones perseveraban en la doctrina de los apóstoles, aquellos apóstoles. La doctrina no puede ser cambiada. La doctrina de los apóstoles y la iglesia de Jesucristo es una sola, desde que nació hasta que sea arrebatada. Hay una sola iglesia, una sola iglesia, una sola iglesia. Y este es su nacimiento, este es su modelo, este es su configuración, podrían decirlo los cibernéticos, ¿no? Este es su diseño, dirían los arquitectos. Este es su modelo, este es su ejemplo, este es su ADN, la doctrina de los apóstoles, de aquellos apóstoles. El apóstol que hoy trabaje, porque yo creo que hay apóstoles porque la Biblia dice que hay apóstoles, pero si el apóstol hoy se levanta a enseñar diferente a lo que enseñaron aquellos apóstoles, ese apóstol no está siguiendo la doctrina de estos apóstoles. Ellos, la iglesia la de Jesucristo, la novia de Cristo, la desposada del Cordero, perseveraba en la doctrina de los apóstoles, se mantenía. Esto es un resumen que hace Lucas, hace un resumen de la iglesia, cómo es desde su nacimiento y cómo es ahora. Le damos a decir, como le pusimos de título a este estudio, cómo era la iglesia y cómo es ahora. Pues Lucas en su resumen dice que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Si yo quiero caminar agradándole a Dios como iglesia de Dios, y que no serás confundido, porque estamos muy confundidos y porque hay una confusión terrible eclesiástica y una crisis eclesiástica, pero nosotros, para salir de la crisis, tenemos que volvernos a la Escritura. La Escritura dice que hay una doctrina de los apóstoles, estaba ya, ellos la tenían ya, ellos perseveraban en esa doctrina, que son las cartas apostólicas, son los libros de la Escritura. Perseveraban en esa doctrina de esos apóstoles, en la comunión unos con otros. Había comunión unos con otros, no divisiones, no contienda,
No, estaban en una comunión, en el partimiento del pan, es decir, que la cena entre ellos era algo común, y en las oraciones que no pueden faltar, oraciones, a Dios orando, a Dios orando, a Dios, doctrina y oración, doctrina y oración, doctrina y oración, compartir unos con otros, aleluya, comunión unos con otros, compartir el pan, compartir los tiempos de lo que tenemos, de ayudarnos, y la oración y la doctrina, y la oración y la doctrina. Dice, sobrevino temor a toda persona. Las personas respetaban, tenían temor, respetaban la iglesia, tenían temor de Dios. No está hablando de los cristianos ahora. Sobrevino temor a toda persona. La iglesia, que era una iglesia llena de amor, una iglesia llena de doctrina, llena de oraciones, llena de comunión unos con otros, lo que producía en las personas era respeto, temor. Había temor, dice, a toda persona. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Los apóstoles hacían muchas maravillas y señales. Los apóstoles de hoy tienen que hacer maravillas y señales, maravillas verdaderas, por supuesto, para que sea el distintivo de que están continuando con el modelo de los apóstoles de Cristo. Ellos son el ejemplo, son los principales apóstoles. Si tu ministerio es apostólico, es necesario que sean evidenciadas las señales y las maravillas, porque este es el ingrediente que había en la iglesia, cómo era, y hay que ver ahora cómo es. Los que habían creído estaban juntos, buscaban estar juntos, buscaban la unidad, estar juntos, y tenían en común todas las cosas. Es decir, esto es mío, no, cuidado, esto no, yo no lo comparto, yo nada más que lo comparto con este hermano, con aquel hermano. No, eran en común, mi triunfo era tu triunfo, tu dolor era mi dolor. Esa era la iglesia. Vendían sus propiedades y sus bienes. En vez de estar buscando propiedades y bienes, las vendían. Vendían sus propiedades y sus bienes. Y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Es decir, lo material era para resolver necesidades. Era para necesidades. Las repartían a todos según las necesidades de cada uno. Vendían sus propiedades. Qué poderosa era económicamente esta iglesia. Que no había nadie que se quedara por debajo. Ni el que tenía poco le faltó, ni el que tenía mucho le sobró. Vendían sus propiedades, sus bienes, los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando constantemente, unánimes cada día en el templo. Había un solo templo, el templo de Jerusalén, recuerden. Y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Era una iglesia, primera iglesia, una iglesia judía, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Había favor con el pueblo, había alabanza, había favor, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Es decir, era una iglesia que, como estaba sana, se multiplicaba, se multiplicaba, se multiplicaba, se multiplicaba, como una mujer que da luz, porque está sana, da luz, da luz, da luz, da luz. Padre, sana la iglesia, el Señor los añade, los engendra, porque para eso está la iglesia en la tierra, para establecer el ministerio de la reconciliación, que la gente conozca a Cristo. Ahora, esta era la iglesia, esta era, voy a decir, esta es la iglesia que Dios quiere. Los teólogos, bueno, me acuerdo cuando hace años los teólogos nos decían a nosotros en los institutos bíblicos, nos decían, no, pero esto era cultural, porque esto de vender las cosas y dárselas a los pobres ya no se puede hacer, esto de todas las cosas en común no se puede hacer, porque la maldad. Entonces nos daban una serie de argumentos muy lógicos, pero no bíblicos, ¿no? Y por nosotros empezar a pensar por nosotros y no pensar con los pensamientos de Dios, y por nosotros ponernos a ir más allá de lo que está escrito y ponerles añadidura y analizar y cuestionar, como cuando nos enseñaban en los institutos bíblicos, no, poner la otra mejilla, eso no, eso es figurativo.
Si te dan, tú no puedes quedarte dado porque eso es figurativo. Y así empezamos nosotros a tirar al suelo la palabra del Señor. Otros empezaron a decir que en los institutos bíblicos, que las señales fueron disminuyendo y fueron perdiéndose y fueron perdiéndose y fueron perdiéndose, y que ya como se fueron perdiendo, se perdieron, era nada más que para aquella iglesia. Así que hay quien separa un tipo de iglesia cuando comenzó, y que la iglesia de ahora de nosotros puede ser el modelo que nosotros seamos capaces de crear, ¿no? Pero Dios no es así. Dios plantó la iglesia, fundó la iglesia, dio los parámetros, estableció las medidas, como cuando hizo el templo, dijo las medidas del templo. Cuando estableció la iglesia, estuvo 3 años con ellos enseñándoles y enseñándoles y enseñándoles, y luego dejaron por escrito, hasta el punto que hay una ocasión en que Judas, no el Iscariote, sino Judas, uno de los discípulos, le dice en su carta a Judas, una carta pequeña, exhorta a los discípulos a que contiendan, es decir, batallen, hagan una pelea, una lucha por la fe que una vez fue dada a los santos. Judas establece que la fe, la verdadera fe, el verdadero camino, los verdaderos modelos de iglesia, los verdaderos diseños de la iglesia, ya les fueron dadas a los santos. La fe, el camino, el evangelio, todo ese grupo de doctrinas que le fueron dadas a los santos, hay que contender por ellas, porque por ahí andan muchos. Y ahí empieza Judas a hablar que desde aquel tiempo ya se levantaban las otras corrientes, las otras doctrinas. Pablo le dice a los corintios que aprendan en mí a no ir más allá de lo que está escrito. Aprendan de nosotros a no ir más allá de lo que está escrito. Entonces nosotros no fuimos más allá de lo que está escrito. De hecho, nos volvimos católicos romanos. Fíjate si nos fuimos desde el principio. Por eso, si nosotros queremos edificar la iglesia, tenemos que ir a los textos bíblicos. No podemos ir ni a la denominación donde estamos. Usted no puede edificar la iglesia en base a la denominación, porque esa denominación suya es el producto de un proceso de tantos años, que es cuando te mandan un mensaje y va de boca en boca y va de boca en boca, y cuando llega a ti lo que llegó no es lo mismo que mandaron a decir. Sí, el mensaje original está escrito, gracias a Dios. Ahí se levantaron eruditos también, los escribas y fariseos de estos tiempos, a quitar textos, decir este texto no viene en este manuscrito, este no viene en aquel, y empezaron a quitar textos muy importantes de la escritura y a desacreditar la escritura, a crear una confusión para que la gente no crea más en la escritura, y entonces tenga que volverse a las fábulas y volverse a los maestros y a los hombres y a los profetas de ahora y a los apóstoles de ahora, que los bendigo a los que son auténticos y genuinos, y a los que defienden el evangelio de Jesucristo. Pero apóstol, profeta, pastor, que lo que haga sea defender una doctrina inventada, un modelo inventado, producido por una mezcla de cosas de hombre con cosas de Dios, eso no lo defendemos. Y pronto estaremos delante de Dios, que nos va a pedir cuenta. Y cuando estemos delante de Él, van a darle cuenta por haber cambiado, torcido la escritura, por haber modificado el evangelio, por haberle añadido cosas al evangelio, o quitado, muchos que le quitaron, muchos que son incrédulos y no creen en los milagros, quitaron. No, eso no, ya no funciona. Y eso, la incredulidad es terrible para Dios. Fíjate que sin fe es imposible agradar a Dios. La Biblia la crees completa, la aceptas completa, a Dios le crees, y el Dios que hace lo que quiera, y todo para Él es posible. ¿Lo crees completo? O simplemente eres incrédulo y no le estás agradando a Dios. Dios se recibe o no se recibe, se entienda o no se entienda, a Dios se le cree y se sigue a Dios, o simplemente estás en tus pecados y estás incrédulo. Pero si queremos edificar la iglesia, los que amamos a Dios y los que amamos la iglesia de Jesucristo, que es la novia de Cristo, queremos edificarla, tenemos que ir al original, porque no podemos ir ni a la denominación, ni siquiera a la pentecostal, que es una iglesia con muy buena doctrina. Pero un cristiano, cuando va a edificar la iglesia, no puede ir al libro de la disciplina de la iglesia pentecostal, no puede ir al libro de la disciplina de la iglesia bautista o la iglesia reformada
o de la iglesia presbiteriana o de la iglesia metodista, porque ahí va a estar edificando una iglesia allá que es un producto. Pero si quieres edificar la iglesia de Jesucristo, tienes que ir a las Escrituras, porque toda Escritura es inspirada por Dios, toda Escritura, pero todo, denominación, concilio, ministerio. No, pero mi pastor, mi pastor, mi pastor. Estás edificando la iglesia del Señor Jesucristo, no la iglesia del pastor. No es la iglesia del pastor. No es la iglesia del pastor. Que aquel día, cuando nos llamen a juicio, el que va a estar delante de ti no es el pastor. El que va a estar delante de ti es el Cristo que dio su sangre por la iglesia. Dio su vida por nosotros. Para levantar para sí una iglesia sin mancha ni arruga, celosa de buenas obras. Presentársela gloriosa. Como dice Pablo a Timoteo, un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Y la palabra de verdad está en la Escritura. Queremos edificar a la iglesia, servir a Dios y sacar la iglesia de este pantano en que se encuentra. La novia de Cristo está empantanada en una confusión, en una crisis. Y hay que salir de ahí. Y hay que salir del pantano. Y la única manera de salir del pantano es volviéndonos a poner los ojos en Jesús y en su palabra. Puesto los ojos en Cristo Jesús y en la doctrina de los apóstoles, de estos apóstoles, y Dios bendiga a los apóstoles, que creo que hay apóstoles, creo en el ministerio apostólico, pero no en el ministerio que han inventado gente por ahí, sino en el ministerio de apóstoles que tienen el modelo de estos apóstoles, que no son los apóstoles de Cristo, no pueden inventar doctrina, no pueden añadirle a la Escritura, no pueden poner sus experiencias como revelaciones divinas. Tus experiencias son las tuyas, la autoridad la tiene la Escritura. Tus libros pueden ser de edificación, pero tus libros no tienen la misma autoridad que tienen las Escrituras. Por eso dice la palabra, el apóstol Pablo le dijo a los Gálatas, hace mucho tiempo, antes que la iglesia se volviera católico-romana, porque lamentablemente hasta por ahí pasamos, nos volvimos hasta católicos romanos, nos volvimos hasta idólatras, nos diluimos, dejamos que fuera entrando la apostasía a la iglesia, y fue entrando y fue entrando y fue entrando, y empezaron aquellas imágenes y todo está justificado. Y si tú oyes a las personas, aún tú oyes hoy a un católico y que te explica y te dice, no, pero nosotros nos adoramos, nosotros las veneramos, y esos hombres fueron esto, y estos tienen que estar con Dios, y le pedimos a la Virgen porque tiene que estar con Dios, y le pedimos a ella. Entonces tú escuchas los argumentos que a nosotros ya no nos confunden esos, pero nos confunden otros argumentos. Ya el argumento del catolicismo no nos confunde, pero nos confunde el argumento del evangelicalismo, del pentecostalismo, del apostolismo, del bautismo, del metodismo. Nos confunden los argumentos de las denominaciones y de los ministerios independientes cuando se salen de la Escritura. Yo no tengo permiso para enseñar fuera de la Escritura. No tengo derecho para meterle a la iglesia una doctrina que no sea la doctrina de los apóstoles, la doctrina de las Escrituras. Y Pablo le dice a los Gálatas, esa cita sí la voy a leer, le dice a los Gálatas, estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿De qué fecha? ¿De qué fecha es la carta a los Gálatas? La epístola a los Gálatas, de Pablo a los Gálatas, aproximadamente. Probablemente fue escrita, probablemente, porque estas cosas no se pueden decir, esto fue así, porque pasaba mucho tiempo, pero probablemente fue escrita en el año 56. Año 56. Imagínense, Jesucristo se movió enseñando el evangelio por Galilea, por toda aquella región, en el año aproximadamente, digo aproximadamente, respetando la verdad, aproximadamente por el año 30, a los 30 años de vida. Y en el año aproximadamente 56, según los eruditos, los historiadores, aproximadamente, probablemente por la información que da la carta,
probablemente en el año 56. Es decir, Jesucristo tiene a sus apóstoles en el año 33, los está despidiendo aproximadamente. Hay un error en los calendarios, pero un margen de 2 o 3 años. Un año, 2 años. Aproximadamente en el año 33 Jesucristo está despidiéndose de los apóstoles y ascendiendo a los cielos. Ascendiendo a los cielos Jesús. Y enviándolos a que lleven el evangelio a todo lugar. Les dejó claro. De hecho, Jesucristo estuvo apareciéndosele a ellos 40 días. Los llenó del Espíritu Santo y les dijo: vayan y enseñen lo que yo les he enseñado. No les dijo: vayan y háblenle del amor de Dios a la gente. No, les dijo: enseñen lo que yo les enseñé a ustedes. Lo que estuve 3 años explicándoles, enseñándoles, eso que yo les enseñé a ustedes, enséñenselo a los otros. Y como yo también los bauticé, ahora ustedes los bautizan a ellos. Es decir, que Jesús estableció el modelo, el diseño sobre los apóstoles, y los apóstoles los tenían que establecer sobre los otros. En el año 33 les los encomienda, y en el 56, es decir, 26 años, hermano. 26 años, y esta iglesia de los Gálatas ya se había desviado. A 26 años. Y entonces se me va a parar a mí un pentecostal o un bautista, que Dios los bendiga, son mis hermanos, pero representan más a veces la denominación que el evangelio de Jesucristo, representan más su denominación que el reino de Dios, representan más a su líder, a su pastor, a su presbítero, a su director nacional, que a su Jesús Cristo, que dio su sangre en la cruz del Calvario por él. Y son capaces de tratar de forzar una verdad que no es verdad y decir: esto es verdad, para defender una posición religiosa, porque no son capaces de decir: en esto no estamos predicando la palabra de Dios, en esto tenemos que cambiar. Nadie quiere cambiar, todo el mundo quiere seguir defendiendo su partido, aunque su partido se le haya descubierto que ha robado, o que ha sido blasfemo, o que ha corrompido, o que ha, no sé, pero ese es el partido de nosotros, el orgullo religioso de los partidos religiosos. Pero nosotros, si nos vamos a enorgullecer algo, es en nuestra debilidad. Y si de alguien tenemos que gloriarnos, es del Señor Jesucristo. Y si algún testimonio tenemos que representar en la tierra, es a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es la cabeza de la iglesia. ¿De qué iglesia? De esta iglesia. La iglesia que empezó en los hechos. Empezó con la doctrina, perseverando en la doctrina de los apóstoles, en las oraciones. Doctrina de los apóstoles en las oraciones. Eso es lo que era. ¿Y qué cosa es ahora? ¿En qué nos hemos convertido? Ya cuando nos tragó ese, no sé qué nombre ponerle a Roma, ese monstruo, esa bestia romana nos tragó y nos convirtió en religión, y tuvieron que levantarse hombres muy valientes, arriesgando su vida, esos reformadores valientes que todavía hoy nos paramos a juzgarlos a ellos, ¿no? Pero tuvieron que arriesgar su vida ante una autoridad religiosa imperial, terrible. O le pregunto a usted, como pasa hoy en día, cuando un hermano descubre un error en su denominación y lo presenta, la denominación prefiere arrojarlo a los leones, a la calle, a que se vaya de la iglesia, que prefiere que exponerlo a que se pierda, con tal de no cambiar un reglamento humano, un precepto torcido que no es escritural, a riesgo de la salvación de esa persona. Así hizo Roma. Roma quería matar a Lutero, Roma quería matar a aquellos reformadores, algunos los mató, algunos los quemó, pero nuestra ciudadanía en los cielos, se fueron a los cielos y se rompieron cadenas y se zafó la iglesia del lazo de Roma. Se zafó, pero no se zafó pura, se quedó con montones de cosas que heredamos de los católicos, que ya no son de la escritura, que entraron en el camino, que se metieron en el camino, que no son escriturales, y que se siguieron haciendo. Y Lutero reformó montones de cosas importantísimas, fundamentos de la iglesia, que hoy en día hay que reformarlo de nuevo, porque volvieron a la religiosidad de nuevo, donde Lutero reformó solo por la fe, solo por la gracia, solo en el nombre de Jesucristo, solo la escritura,
y solo para la gloria de Dios. Las 5 sobre la reforma hay que meterlas así completas en letras gigantes en todas las denominaciones del mundo. En todas las denominaciones hay que meterlas. ¿No? Cuando digan sola escritura, ahí empieza el problema. Porque tenemos que coger los libros de la disciplina de la iglesia, los libros de las doctrinas, y lo que creemos y lo que no creemos, y revisarlos a la luz de las escrituras. Y deberíamos decir, bueno, nos quedamos con la escritura porque este libro nos está distrayendo, porque lo hicimos con buenas intenciones. Con buenas intenciones, en una ocasión, hasta aquella serpiente de bronce que Dios mandó a construir, hasta aquella serpiente de bronce, hubo que destruirla, y Dios la había mandado a construir, y el pueblo se empezó a postrar ante ella. Y en una ocasión Dios mismo la manda a destruirla, lo mismo que él había mandado a construir. Dios nos mandó a hacer disciplinas, libros de disciplina de la iglesia. No digo que no haga falta disciplina en la iglesia, pero si los libros que hicimos sustituyeron la autoridad de la escritura, tenemos que coger esos libros y sacarlos de la iglesia y empezar a usar la escritura, para que encontremos todas las lagunas que tenemos, todas las brechas que dejamos abiertas, todos los errores que introducimos con la escritura, la luz de la escritura, no la luz de ningún libro de hombre ni de la historia de ningún hombre, porque yo puedo aprender de Lutero muchas cosas, muchísimas cosas. Debería aprender a ser valiente, a ser celoso de la palabra, a ser capaz de poner mi vida, pero no aprendería de Lutero el odio o el rechazo que le tenía a los judíos. Eso no lo tengo que aprender. O cuando Lutero habló contra los campesinos y dijo que los maten como perros, mueran. Unas declaraciones terribles que hizo sobre las revueltas que habían habido en su tiempo. Eso no lo puedo imitar. Esos son los errores del hombre. Yo no puedo ser luterano. Yo tengo que ser cristiano de Cristo. Yo no puedo ser wesleyano. Puedo aprender de Juan Wesley tantas cosas, tantas que no alcanzaría tantos ejemplos, tantos testimonios, tantos consejos, pero no aprendería algunas cosas de Wesley. Wesley tenía melena. La Biblia dice que el hombre no se deja criar cabello. Es indecoroso. Lo dice la escritura. Eso no lo aprendería. Si fue cultural, bueno, fue cultural. Dios es el que lo juzgará a él. Yo no lo juzgo. Yo simplemente evalúo cómo debo vivir mi vida, según los hombres o según las escrituras. ¿Es difícil? Bueno, es difícil porque hemos dejado que entre de todo. Hemos dejado que entre de todo. Y a veces ya llega un momento que casi hay que demoler lo que tenemos construido, porque es casi un becerro. Tenemos que demolerlo y empezar de cero de nuevo con el Señor. Muchas veces Dios tiene que levantar a una persona, quizás hasta con poco conocimiento, con poca preparación, y levantarla en el desierto, o voy a decir así, en las afueras, en un lugar de poca voy a decir, de poco nivel o de poca cultura, y levantarlo entre los pobres para edificar de cero una iglesia donde la escritura sea la regla de fe y conducta, donde de verdad el único propósito que haya sea agradarle a Dios, hacer discípulos de Cristo a todas las naciones. Dice Pablo, estoy maravillado que tan pronto, si en el 50 y tanto ya estaban apartándose, que vas a esperar para el 2021. Hemos visto de todo por las redes, que se ve todo, porque ahora todo sale por las redes. A veces sale manipulado, a veces sale con saña y con odio, porque a veces las personas publican con saña y con odio, tirándose unos a otros. Eso no es lo que estamos buscando. Lo que estamos buscando es la lámpara, y lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. La lámpara no es la historia de la iglesia. La historia de la iglesia me va a enseñar muchas cosas, pero yo tengo que volver de regreso a las escrituras, al evangelio que predicaron ellos, a la iglesia que fundaron ellos, y que Jesucristo les entregó la responsabilidad de enseñar con la palabra que Él les había enseñado. Y yo tengo que seguir buscando esa fuente. ¿Para qué? Para no sea que yo sea reprobado después de haber corrido tanto, predicado tanto, ser pastor, no sé qué, líder, no sé cuánto. ¿Cuántos líderes hay que su liderazgo no es el liderazgo que está ordenado en la Escritura?
Y si tú le dices algo y dices, no, pero yo soy tal cosa, yo me gradué de tal cosa, y yo soy tal cosa en la iglesia, y tú dices, bueno, ¿y esa cosa que tú eres existe en la iglesia del Señor? Existe en tu denominación, pero eso existe en la iglesia. Y ahora, lo que existía en la iglesia cuando era, existe en la iglesia de hoy. Hoy en día la gente vende algo para ayudar a los necesitados en la iglesia, o lo hace muy poquita gente. Esa es la práctica de la iglesia, o la práctica de hoy es querer tener y tener y tener y tener y tener más, y mientras más tenga, más bendecido estoy, más seguro me siento, más fuerte estoy, apoyado en la riqueza. Así que los bienes de este mundo, el que los ame, que ame su vida en este mundo, la perderá. ¿Cuántas cosas tenemos hoy en la iglesia de hoy que son un conflicto a la luz de las escrituras, que chocan con la escritura, que son así un choque de trenes? Por eso hoy en día a veces ni se lee la escritura. De hecho, ya no se lleva ni se respeta el libro como tal. Mira, aquí está la escritura. No, yo la tengo en el teléfono, y ahí yo tengo la Biblia. Pero eso es un teléfono que tiene los escritos, ¿verdad? Que los escritos son de Dios, son los escritos, pero es que ya nos pesa, nos molesta, nos da pena, vergüenza andar con un libro, que todo el mundo sabe cuando uno va bien vestido, decorosamente, y con un libro abajo del brazo. La gente en otro tiempo nos enorgullecíamos y decíamos, mira ese cristiano, pero ahora hasta vergüenza da eso. Entonces, lo que era la iglesia, lo que es hoy, lo que era la iglesia, lo que es hoy, y cuando tú ves que el rebaño va mal, es porque la dirección va mal, porque la iglesia es necesario que sea apacentada, no puede ir por su cuenta, no se puede apacentar a sí misma porque son ovejas, ¿no? Necesitan un ciego, no puede guiarla, tiene que ser alguien que vea. Y si tú lo que estás viendo no es la escritura, tú no vas a guiar a la iglesia según los modelos y los diseños de Dios. Si quieres edificar la iglesia de Dios, tienes que buscar los diseños de Dios, porque la iglesia tiene dueño, tiene autor, tiene consumador, tiene cabeza, que es Cristo, y también tiene juez, que es Cristo también. Se dice que no que haya otro, dice Pablo en Gálatas 1:7, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Siempre lo ha habido y lo hay. A nosotros nos tocó ahora. Ellos tuvieron que pelear en aquel tiempo y exhortarse duramente, como Judas, ese Judas que estaba exhortando a contender por la fe, este apóstol Pablo, diciendo que no hay otro evangelio, que hay uno solo, igual que hay una sola iglesia. Usted si es un hijo de Dios, esté en la denominación que sea, esté en el ministerio, llámese Ministerio Roca Viva, Ministerio Agua de Vida, Ministerio La Luz Resplandeciente, Ministerio como se llame, Avivamiento, como se llame, como lo sentiste, o dices tú que lo sentiste de Dios, o lo sentiste en tu corazón, o como sea. Pero hay una sola iglesia de todo linaje, tribu, pueblo, lengua, nación. Un pueblo para Él, un solo pueblo, una sola iglesia, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos. Ese es el Espíritu de Cristo, un solo Espíritu. No sé si ya pasamos por los católicos, pasamos por los evangélicos, por los protestantes, por los metodistas, bautistas, pentecostales, presbiterianos. Ya pasamos por los apostólicos, por los ministerios, la casa del Padre, la casa de luz, la casa de paz, la casa de Dios, todo lo que pongamos. Todavía seguimos, este es el mío, este es el tuyo, este es el de aquel, este es el del otro. Todavía no entendemos que
Tenemos que ser uno en Cristo, colaborar unos con otros, tener comunión los unos con los otros, apoyar los unos a los otros. Iglesias que tienen economía tienen que apoyar a las iglesias que no tienen economía. Hermanos que tienen economía tienen que ayudar a los hermanos que no tienen economía. Hermanos que tienen economía o que no tienen economía tienen que defender, cuidar y apoyar el ministerio del Evangelio de Jesucristo, que se extienda, que se propague, que llegue a todas las personas, cuidar el testimonio, ser celosos de la palabra, enseñar la escritura, volver a la palabra, volver a este modelo. Gloriosa, sin mancha ni arruga. Perfecta, no. Pero tampoco desastrosa. No perfecta, pero tampoco que en vez de infundirle respeto a la gente y a las ciudades y a los pueblos, le infundamos rechazo, le infundamos desprecio. Si la maldad nos aborrece por la maldad tan terrible que hay en el mundo, bienaventurado soy. Si cuando por mi causa sean vituperados, y cuando te pase todo eso sin un motivo, sin que tú des motivo. Pero hemos dado motivo porque hemos tenido de todo. Hay católicos que dicen, ¿para qué me voy a ir para tu iglesia evangélica? Sí, tenemos curas homosexuales y ustedes tienen pastores homosexuales. Tenemos Vaticano es millonario y ustedes tienen pastores millonarios. Nosotros tenemos errores y ustedes también. Y entonces tú dices, wow, ¿qué es esto? ¿Qué les digo? Este bautista abronca, enemistado con este, pues dice que este no va para el cielo, este dice que aquel no va para el cielo, y aquel que es este, aquel que el otro, y todos están defendiendo una posición religiosa. Y nosotros exhortamos y llamamos a la iglesia a buscar a Dios, a buscar a Jehová y su poder, a buscar las escrituras, a buscar que vuelva nuevamente la iglesia, a volverse a Dios, a buscar a Dios, no a los hombres, la fortaleza es Dios, a buscar a Dios. Toda iglesia denominacional, ministerio, todo el que hoy en 2021 predique el Evangelio, tiene que entrar en reforma, todo el que hoy predique el Evangelio, todo, ministerios apostólicos, proféticos, ministerios bautistas, metodistas, todo el que hoy ama al Señor y tiene celo de Dios y quiere servir al Señor hoy, tiene que entrar en reforma y volver a la escritura de cero, comenzar un recomenzar, pedirle perdón a Dios por haber seguido la comparsa. Si la comparsa va para acá, allá voy. Si va para acá, allá voy. ¿Qué es lo último que se estila ahora esto? Me acuerdo en mi ciudad, en Cuba, en Cienfuegos, un ministro X. Vamos a tomar una ofrenda y empezaba siembre la billetera, siembre la cadena que tiene puesta, y la gente empezaba a quitarse el celular, siembre el celular. No me puedo imaginar a Pablo, a Cristo, no me puedo imaginar a ninguna de esta gente pidiendo y prometiendo, en el nombre de Dios prometiendo, pero pidiendo para nosotros, para mí. Yo te pido para mí, pero en el nombre de Dios te prometo que Dios te va a responder. En vez de enseñar simplemente la escritura y que cada uno dé como proponga en su corazón, sin manipulación. Fuera los manipuladores ya de la iglesia, fuera los mentirosos, los avaros, fuera. ¿Por qué tolerar esas cosas? Para que el mundo nos siga rechazando. La gente prefiere ser hasta de la secta cualquiera y no quieren estar en una iglesia evangélica. Bueno, nosotros hemos sido ocasión de caer. Tenemos que reivindicar la iglesia, y para hacerlo tenemos que volver a las escrituras, a la sencillez de la palabra, a la sencillez del amarse, del servirse unos a otros, del apoyarse unos a otros, del perdonarse unos a otros, del decir me equivoqué. Mira, llevo 10 años predicando equivocado.
Era difícil para aquellos reformadores, cuando leyeron la escritura, y darse cuenta que aquel imperio eclesiástico de Roma andaba mal, y tener que decir, están mal, y me van a querer matar por eso, pero tengo que decir que está mal la iglesia, anda mal. Y yo estoy predicando aquí, esto sale por las redes, y igual sé que unos pastores digan, oye, este se está metiendo en esto, está metiendo aquello. Yo no le estoy tirando a una denominación o a una iglesia, yo lo que estoy llamando a la iglesia a que se vuelva a la escritura, porque somos un show que ya nadie se cree, porque tenemos apariencia, pero no tenemos demostración. Dios no se manifiesta, no hace sanidades entre nosotros, apenas, por misericordia las hace. Te haces apóstol, te haces apóstol de las naciones, internacional, hasta cósmico. Y se te muere la gente delante. Tus pastores se te mueren tus miembros. Y eres apóstol y se te muere todo el mundo. Por supuesto va a haber una justificación y una explicación. Pero aquí, en esta iglesia, no había que estar explicando tanto. Era demostrado el Evangelio a través del poder del Espíritu Santo, porque me imagino, me da la idea, ¿no?, que Dios estaba respaldando su proyecto, pero cuando nosotros nos pusimos a hacer nuestro proyecto, nuestro modelito de iglesia, a mí me gusta así, y yo lo siento así, y yo creo que es así. Ahí empezamos a meternos y Dios dijo, bueno, ese es tu proyecto, arréglatela con tu proyecto. Y declaramos sano, declaro, recontradeclaro, vuelvo a declarar, te cojo por el pelo, te empujo, no se sanó. Me acuerdo la escritura, Jesús diciéndole a los demonios que estaban en el Gadareno, id a los cerdos, id, una sola orden, aquel montón de demonios, aquella legión, se fueron a los cerdos con una palabra. Nosotros le decimos palabra, le decimos palabra. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Iglesia de Jesucristo, la novia de Cristo, pastores de Cristo, volvámonos a la escritura. Coja todo, revisen su iglesia, todo lo que usted vea que no tiene una raíz en la escritura, con amor, con sabiduría, métalo en reforma. Ay, pero no es malo, esto no es malo. Pero si no es escritural, te está distrayendo a la gente, te está entreteniendo a la gente. Lucecita, para que esté más bonito, te está entreteniendo a la gente, te está distrayendo a la gente. Música, si no es cristocéntrica y tiene un mensaje de edificación, no la pongas porque te entretiene a la gente, pero no los madura, no les da crecimiento, no los inspira a transformaciones. No funciona. Culto de no sé cuánto, nombre de esto, jefe de lo otro, subdirector de esto, subdirector. Tanto que inventamos, saquemos todo eso y metamos el modelo de las escrituras: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, los dones del Espíritu, los que sanan, los que predican, los que enseñan, los que hacen milagros, los que dones de fe, dones de operaciones de milagros, profecía, interpretación de lengua. Métate a buscar eso, pastor, métate a buscar eso, métate a tu iglesia a buscar eso. Tú no tienes que seguir el modelo de ninguna iglesia del siglo XXI, tú tienes que seguir el modelo de la iglesia del primer siglo. No imiten más ni a este pastor, ni al de la denominación aquella, ni a aquel hombre. Imita su fe, pero el modelo revísalo con la escritura, porque la iglesia de nuestro Señor Jesucristo no es del siglo XXI, empezó en el primer siglo. Su conducta está escrita, la doctrina de los apóstoles en la que ellos perseveraban está escrita en las cartas de Pablo, en las cartas de Pedro, en las cartas de Juan, en los evangelios. Lo que ellos enseñaban, lo que enseñó Jesús, está escrito. No hay que ir a Jerusalén a buscarlo, no hay que hacer un ayuno 21 días para que Dios te diga lo que está escrito. Lo que está escrito, lo que hay que practicarlo, establecerlo. Miren, los pastores, vamos a darle cuenta. Fíjese lo que le digo, pastor,
pastor, le vas a dar cuenta directamente a Cristo, porque Él es el príncipe de los pastores, de todas las cosas que le metiste a la iglesia que no eran escriturales, que las usaste para distraer, para entretener, para que la gente se sintiera bien. El que se tiene que sentir bien en la iglesia, primero que todo, es Dios, porque es solo Cristo, solo por gracia, solo por la fe, solo por la escritura y solo para la gloria de Dios. Solo para la gloria de Dios. Métete en reforma antes que llegue el día y te pidan cuenta por tu mayordomía, porque tú tienes la obligación, la impuesta necesidad de predicar el evangelio, y el evangelio de Jesucristo, no que haya otro, aunque algunos han querido pervertir el evangelio de Cristo desde el tiempo de los Gálatas, desde el año 56, 0056, estamos en el 2021. ¿Sabes cuántas perversiones le han metido al evangelio? Lo han mezclado con todo. ¿Cuánta mezcla tendrás tú, pastor, en tu congregación? ¿Cuántas cosas de Roma tú tienes? O de Grecia, como decía un pastor. De Grecia. O pagana. O de tu cultura. Cubana, chilena, norteamericana. ¿Cuántas cosas culturales le metiste a tu estilo de hacer iglesia? Aleluya, 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 aleluya. Pastor, líder, hermano, entremos en reforma. Porque si aún nosotros, o un ángel del cielo, un ángel se le apareció, o nosotros, yo lo sentí de Dios, Dios me dijo, Dios te dijo, Dios te puede decir a ti todo lo que te quiera decir para ti, pero lo que es para mí, primero me lo tiene que decir a mí, y me lo puede confirmar contigo. Pero todos los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu de Dios. Dice, si a un ángel del cielo os anuncia un evangelio distinto, sea maldito. Distinto al que les hemos anunciado, así dice Pablo. Es decir, ya el evangelio ya fue anunciado, ya la enseñanza fue dada, ya la instrucción fue establecida. Usted tiene que repetirla, 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 hasta que el amén, el testigo fiel, el Cristo de la gloria, venga por su iglesia. Y entonces nos va a recompensar según fuera la hora, pero vamos a ir a un tribunal donde cada uno va a recibir lo que hubiera hecho, si fuere bueno o malo. Entonces usted, como pastor, ministro de Dios, le va a dar cuenta a Dios por las cosas que siguió, porque era lo que se... No, porque esto trae gente. No, nosotros tenemos... nosotros no estamos para eso. El que añade a la iglesia, el que los que han de ser salvos es Cristo. Nosotros tenemos que amar, bendecir, ministrar, predicar, amar, pero no podemos manipular, no podemos engañar, no podemos defraudar, porque el que servimos es un juez justo, y ese no hace diferencia entre pastor y oveja, ese juzga a todo el mundo según la obra de cada cual. Ese pastor, si te dieron más, te van a pedir más, pero te van a pedir. Nosotros que estamos en un pastorado enseñando, yo estoy enseñando acá, y si yo me salgo de la escritura, yo sé que acarreo una disciplina y una expectativa de castigo, porque el padre a quien ama castiga. Por ahí están las películas que dicen que Dios no castiga. Bueno, padre que ama castiga, dice Hebreo. Dice padre que ama castiga. Ya las versiones modernas dicen padre que ama disciplina, para que la gente no se espante y diga, pues Dios castiga. Disciplinar o castigar un padre o un hijo es lo mismo. Alabado sea Dios. Yo sé que la iglesia, y le digo así, tratando de terminar, yo sé que la iglesia no está como era, dista mucho. Y como no teníamos las manifestaciones y no tenemos esa gloria manifestada en la iglesia, hemos hecho un montón de cosas para aparentarla o para sustituirla. Quitemos todas esas muletas y todos esos andamiajes y todas esas estructuras complicadas y métodos de gobiernos humanos y todo ese paquete de cosas, liturgias que no sirven nada más que para distraernos y entretenernos, pero en nada son transformadoras. Quitemos todo eso y empecemos por la palabra. Así tenga que empezar por el sermón del monte. Bienaventurados los mansos, bienaventurados los pacificadores,
Bienaventurados los misericordiosos. Aunque tengas que empezar por ahí, como me pasó a mí una vez en mi congregación, donde estaba pastoreando, en una congregación mía, ¿no? Porque no hay ninguna congregación de ningún pastor. Los pastores son cuidadores de la congregación del Señor Jesucristo. Por ahí empiezan los problemas cuando creemos que la congregación es nuestra congregación. En un sentido de propiedad, ¿no? Tenemos que tener un sentido de administración y de responsabilidad, de cuidadores, como aquel que le dan un niño para que lo cuide, para que lo instruya, para que lo prepare hasta que llegue a la madurez, pero no como los padres de ese niño. El Padre es Dios. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Tengo que terminar, creo que me he extendido, y hoy en día, si no das un mensajito corto y de éxito, no te quieren escuchar en las redes. Pero habrá alguien que tome el tiempo y diga, déjame oír a ver si este tiene algo que decir. Habrá alguien que esté buscando algo que le ayude, que le oriente, porque como la iglesia está, no funciona. Imagínate que estamos horrorizados de tanta enfermedad y nos mandaron a sanar a los enfermos. Hay que volverse a Dios, porque el que sí no ha cambiado es Dios, y lo que Él estableció como modelo para su iglesia no ha cambiado ni va a cambiar. Alabado sea Dios, porque está implantada la escritura, es una escritura implantada. Los cielos y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Termina Pablo diciendo, como antes lo hemos dicho, y lo dice por segunda vez, ahora también lo repito, si alguno predica otro evangelio diferente del que habéis recibido, sea maldito. Porque busco ahora yo el favor de los hombres o el favor de Dios. Pastor, ¿buscas el favor de los hombres o el favor de Dios? ¿Qué es lo que quieres? ¿El favor de los hombres? ¿Tienes miedo a perder el favor de los hombres? Yo por predicar esto que estoy predicando puedo perder el favor de muchos hombres y hermanos que amo con la vida, pero nunca los amo como amo a Dios. No puedo, porque el que fue a la cruz, el que dio su sangre, que dio su vida, el que me rescató cuando estaba perdido, fue el Señor. Entonces, por mucho que te ame, amo más al Señor, y entonces eso regula el mensaje que predico. Pero si mi compromiso con los hombres ha aumentado tanto, que es mayor ya que el compromiso que tenía con Dios, debería dejar parar un momento el ministerio, sentarme y buscar a Dios y pedirle que me perdone y que me ayude a encontrar de nuevo las pisadas de Jesús, que en algún momento las perdí. ¿Busco el favor de los hombres o el favor de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía le agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Toma estas palabras como un termómetro para tu temperatura, para evaluar si estás edificando la iglesia para agradar a Dios o para agradar a los hombres. Y entra ya en reforma. Puedes tardar, se demora, es más difícil edificar la iglesia este modelo que el modelo moderno de la iglesia. Es más difícil este modelo que el modelo tradicional de la iglesia. Este es el más difícil porque este es el que tiene persecución. Este es el modelo que le molesta al diablo. Pero este es el que funciona. Y aparte, este es el que le agrada. Este es el auténtico. Este es el ADN, el modelo de Dios. Esto es para apóstoles. Este mensaje para profetas, para predicadores. Porque delante de Dios estamos desnudos, sin título, sin nada. Lo que recibiste de gracia, si recibiste muchísimo más que yo, lo único que te van a pedir es mucha más cuenta que la que me va a pedir a mí. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios te ayude a entender estas cosas que parecen sencillas, pero si no son el centro, se acercan a estar muy cerca de la raíz de la mayoría de los males que tenemos nosotros en la iglesia y que hay en las ciudades, porque de la temperatura de la iglesia depende mucho el estado de las naciones. Léalo, revise los hechos, revise esa iglesia
Quite todos esos otros libros. Son complementarios, pueden ser buenos si están alineados con la Escritura, si consolidan la Escritura. Un apóstol será un buen apóstol cuando el apostolado que esté ejerciendo sea la misma línea que ejercieron los primeros apóstoles. Un pastor estará ejerciendo un buen pastorado cuando esté alineado con la misma línea que llevaron los primeros pastores. Un profeta cuando lleve la misma línea de los primeros profetas. Todo está conectado. O te desconectaste de la verdadera savia, te metiste en otra. Yo prefiero a Cristo por su misericordia. He bordeado por muchos lugares. Cuando siento el peligro digo que me quedo con mi Cristo, me quedo con su palabra. Ni le sobra ni le falta. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde, y gracias por estar conmigo, por tu paciencia, por haber estado todo este tiempo escuchando a este servidor. Dios te bendiga, Dios te guarde. Bendiciones.